Hola amigos del ajedrez. Ataque en flancos opuestos. Una partida de interés con este tema, con la diferencia que ambos reyes están en el ala de rey. Las negras ganan espacio en el ala de damas, mientras que el blanco se va apoderando de casillas importantes en el enroque enemigo hasta alcanzar la victoria. En el medio juego se presentaron temas de estrategia de ataque a la cadena de peones centrales del blanco, como indicaba Ninsowish, aunque en realidad no ocurrieron y de todas formas lo presentamos en nuestros comentarios. La partida comenzó con E4, C5, caballo F3, E6, D3, caballo C6, G3, D5, caballo de B a D2, caballo de G a E7, alfil G2, G6, enroque corto, alfil G7, torre E1, B6, C3, alfil A6. Estamos en un ataque indio de rey, o también conocido como sistema Barca. Las blancas ahora jugaron alfil F1, pero en realidad es mejor el avance D4 y después de C por D4, caballo por D4, caballo por D4, C por D4, debemos aquí indicar que el alfil de D4 no puede ser capturado por las negras debido a dama A4 jaque triple, ganando uno de los alfiles. Por lo tanto, enroque y ahora E5, con lo cual las blancas tienen una ligera ventaja debido a su espacio en el centro del tablero. Continuando con alfil F1, enroque. Las negras debieron aquí haber aprovechado este momento para avanzar su peón a D4, ganando espacio en el centro, en lugar de realizar su enroque, a lo que siguió E5 y H6. Esta jugada no es mala, pero debilita el enroque y mejor hubiera sido continuar con el caballo de F5, aprovechando que el peón al avanzar a E5 ha dejado débil esta casilla, y con este movimiento se impide el avance D4 de las blancas, puesto que de hacerlo perderían un peón. Luego de H6, H4, dama C7. Nuevamente era preferible saltar con el caballo a F5 y que mantiene una igualdad, por lo que se considera más fuerte que la jugada dama C7, lo que fue respondido con dama A4. Sin embargo, este movimiento fuerza al alfil a una casilla mejor. Por esa razón, preferible era directamente el avance D4. Una posible continuación sería dama C8, alfil por A6, dama por A6 y caballo B3, forzando a tomar una decisión al peón de C5, lo cual favorece a las blancas. Siguiendo con dama A4, alfil C8. Esta retirada no es mala, pero no es la mejor. Preferible hubiera sido llevar el alfil a B7, manteniendo una ligera ventaja. Por ejemplo, después de D4, entonces las negras ganarían en posición jugando F6, atacando la cadena de peones, garantizándole así una ventaja clara. Luego de alfil C8, D4 y alfil D7. Esta era la idea de las negras, llevar el alfil a D7 para desalojar la dama de A4, pero en realidad la dama en A4 no hace muchas funciones allí y por esa razón ella se retira, pero lo hizo a A3, manteniendo presión sobre el peón de C5. Sin embargo, la jugada mejor hubiera sido la retirada dama D1, a lo que las negras responderían con F6, logrando una igualdad, una lucha igual de posibilidades.
Después de la jugada dama A3 siguió C por D4. Elimina la tensión central. Sin embargo, era mejor F6. Y después de E por F6, torre por F6, D por C5, torre de A F8, las negras tienen una buena presión en la columna F y un mejor desarrollo como compensación al peón entregado. Tras la captura en D4, C por D4 y A5. Intenta jugar caballo B4, que es bastante molesta para el blanco, y un posible A4, como veremos en un futuro. Las negras a este movimiento se enfrentaron con dama C3 y ahora torre F C8. Nuevamente, las negras están amenazando caballo B4, con lo cual quedarían un poco mejor. Por lo tanto, las blancas lo evitan con A3 para evitar dicho salto y a lo que sigue A4. Como habíamos mencionado, A5 ha servido para fijar los peones, las debilidades que se han creado en el ala de dama. G4. Las blancas toman o inician sus acciones en el ala de rey y dama D8. Nuevamente, la actividad en el centro por medio de F6 era lo correcto, con lo cual las negras mantenían una mejor posición, digamos con la evaluación de la máquina de menos 0,55. Continuando con la partida dama D8, dama E3, caballo A5. Las negras tienen buen juego en el ala dama con control de las casillas blancas y la columna C. Alfil D3, dama E8 por parte del negro, con la idea de cambiar su alfil malo por el bueno del enemigo. Sin embargo, la continuación, caballo de a C6, liberando la casilla E7 para la dama en caso de la siguiente variante, H5, G5, alfil B1, dama E7, dama D3, responder con F5, con lo cual la dama desde E7 protege por medio de rayos X la casilla H7. Esto era una alternativa mejor para las negras en lugar de su movimiento de dama E8, a lo que fue respondido con dama E2, torre C7, torre B1, caballo de AC6. Esta jugada veremos que lleva después de H5 a un error con caballo A7, puesto que las negras desean a toda costa cambiar los alfiles de casillas blancas, pero este movimiento es un error. Lo mejor hubiera sido en este momento G5 y la posición está equilibrada. Así que el balance lo debe determinar posteriormente los errores o inexactitudes que cometan uno u otro bando. Tras la jugada caballo A7, H por G6. Esto es lógico para debilitar el enroque del enemigo. Sin embargo, más fuerte hubiera sido directamente G5 y las blancas mantienen una fuerte iniciativa. Digamos, se cambian los alfiles con alfil B5, caballo F1, alfil por D3, dama por D3, dama B5. Claramente que las blancas no aceptan el cambio de dama, puesto que quedarían inferior en el ala dama. Y jugando dama E3, el ataque blanco es más fuerte que el control de las casillas blancas y la columna C por parte de las negras. Así que el ataque blanco sería más poderoso y peligroso porque allí se encuentra el rey de las negras. Continuando con H por G6, F por G6, G5, alfil B5, G por H6 y alfil por H6. Ahora las blancas jugaron caballo F1. Desean cambiar, sumar alfil y debilitar las casillas negras del enroque enemigo, un plan estratégico normal y corriente, pero era preferible jugar primero caballo H2 con la idea de caballo G4, que esta maniobra era mucho más fuerte que el movimiento caballo F1. Continuó la partida con alfil por C1, un error
que facilita una gran ventaja a las blancas. Ellas debieron haber continuado con el cambio de alfiles, alfil por D3, dama por D3, G5 y caballo G3. Las blancas mantenían de todas formas una ligera ventaja, pero era una mejor acción defensiva de las negras en lugar del cambio alfil por C1, torre de B por C1 y ahora torre H7. Las negras pretenden mantener su torre en la defensa al mismo tiempo que intentar un ataque en la columna H. Esto es un error. Preferible era simplificar torre por C1, que es una defensa superior, aunque después de torre por C1, caballo B3, torre C7, alfil por D3, dama por D3, caballo B5, torre C2, la posición del blanco es mucho mejor porque sus caballos son más útiles en el ala de rey que los de su adversario en el ala de dama, donde no atacan nada más que D4. Continuando con el juego, torre H7, caballo H2. Ahora el salto caballo G4, F6 es muy poderoso, mientras que las negras tienen 4 piezas, 3 menores y una torre en el ala de dama que no ayudan en nada a su rey. Alfil por D3, dama por D3 y dama B5. Como mencionamos anteriormente, las blancas no cambiarán las damas, por lo que era preferible jugar la dama a E7, manteniéndola cerca del rey, aunque después de caballo G4 seguiría rey G7 y caballo F6 con una preponderancia muy grande de las blancas. Después de dama B5, dama B1, torre F8, caballo G5, caballo C4, caballo G4, torre G7 y caballo F6, con lo cual después de rey H8 y torre C3, las negras están prácticamente obligadas a abandonar ante la amenaza de la torre a H3. Una partida de interés en el sentido de la lucha por conquistar las negras el ala de dama y el blanco el ala de rey. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!